¿Quién fue Francisco, el Chalequero Guerrero? Asesino serial mexicano que mató a 20 prostitutas y que coincidió con Jack el Destripador. Asesinos seriales mexicanos. Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, aunque no fue el primer asesino serial mexicano. Este título le corresponde a Felipe Espinosa. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres, dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, en 1908. Su historia. En el siglo XIX, el río Consulado fue el vertedero de los restos de más de una docena de mujeres, estranguladas y torturadas por Francisco Guerrero Pérez. Sus víctimas eran en su mayoría prostitutas, que laboraban en el centro de la Ciudad de México. Según el perfil psicológico del asesino, este hombre sentía el derecho de asesinarlas porque consideraba pecaminosa su labor, además de estar lleno de un sentimiento de superioridad física y moral, por lo que aprovechaba la vulnerabilidad de las mujeres para desfogar su odio contra el género femenino. A diferencia de Jack el Destripador, que simultáneamente estaba causando pánico en Londres, Guerrero nunca intentó ocultar su identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna fue capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. El mote de El Chalequero es aducido a razones distintas. Una de ellas es que era conocido así por usar esa prenda cotidianamente. De su vida se ha dicho mucho. Naturalmente, muchas de las características que se le atribuyen son imposibles de comprobarse. Se dice, por ejemplo, que era económicamente mantenido por sus amantes, que incluso no gastaba un solo peso en la ropa que portaba. Perfil psiquiátrico. Poseía una muy marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática. De ahí sus muchas amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad, es decir, personalidad antisocial y personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, ponía demasiado cuidado en su persona, veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con marcados tintes sexuales. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Modus operandi. Abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto, sí hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento, y finalmente, por razones que no están muy claras, en algunas ocasiones llegó a decapitarlas, quizás para que no pudieran ser identificadas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río Consulado. Víctimas conocidas. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas, tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, apodada La Chíchara, María de Jesús González, Margarita, apodada La Burra Panda, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo, Antonia, la anciana que representó su última víctima. Detención. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana, y estaba arrendando a su ganado cerca del río, cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó, y oculto entre unos matorrales atestiguó todo lo ocurrido. Vieron a Guerrero limpiarse la sangre en los brazos, con el agua del mismo río, a unos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado a pena de muerte.
Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea, y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de nada. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.